Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Fenómenos Paranormales, segunda parte, se va a poner bastante interesante. Les saluda su amigo Iván Donaldson de Soy Iván Donaldson Videoblogs e Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Y pues bueno, bienvenidos. En esta ocasión vamos a seguir hablando de algunos temas, pero vamos a empezar a darle alguna explicación a los fenómenos paranormales. Son demasiados, así que lo más probable es que haya más de 3 o 4 o 5 programas de este tipo, pero en cada uno de ellos vamos a tratar de ir dilucidando con nuestras ideas de qué se trata, por qué suceden, para qué suceden, qué explicaciones podrían haber. Y en este entendido de estos tres niveles de explicación, que podría ser autohipnosis, que podría ser un truco o engaño, y el tercero es un verdadero fenómeno milagroso o totalmente paranormal, ¿no? Así que para empezar, pues aquí nuestro querido amigo Lenin tiene una buena historia que contarnos, otra historia paranormal en la vida de Lenin. A ver, platícanos, mi Lenin. Este, pues quiero platicarles un poquito un sueño que tenía muy recurrente cuando era niño. Soñaba que estaba como en un parque de diversiones, digamos como del terror, como si fueras a Reino Aventura. Bueno, ya no existe Reino Aventura, ¿no? Eres Sí, cuando se zafan los carros. Six Flags, ahora es Six Flags. Y como si fueras, pero era un parque de diversiones del terror. Entonces ahí había un montón de monstruos y cosas así bien fuertes. Y yo me acuerdo que desde niño pues, le tenía mucho miedo ir a ese lugar, ¿no? Y además no era tan fácil llegar. Me acuerdo que como que tenías que recorrer muchas como cavernas. Y en el fondo, en el fondo de esa caverna había ese parque de diversiones. Y entonces pues yo sabía que cada vez que soñaba eso, pues ya sabes, me despertaba como con mucho miedo. Y fue transcurriendo mucho ese sueño. De hecho lo llegué a tener ya en mi adultez. Eh, pero tengo mucho el recuerdo de algo que pasó muy curioso. Ya saben que pues ya a lo mejor en algún momento hablaremos de estos fenómenos colectivos como fantasmas que mucha gente ve en sus sueños o que ve, ¿no? Personajes que se Personajes. repiten. Sí, y yo me acuerdo mucho del payaso este famoso eso, que también llegó a It. aparecerse, It. que llegó a aparecerse en ese lugar que les platico así del parque de diversiones. Ahí estaba dentro de los personajes que existía. Y me acuerdo mucho que yo iba, en este sueño último que tuve, eh, iba yo con mi novia y un amigo. Íbamos caminando por un lugar y de repente yo sentía que se iba a aparecer este payaso. Y la verdad es que había una densidad muy fuerte en el sueño. Estaba así, pero... O sea, haz de cuenta, era una oscuridad, pero así total. Y yo estaba con mucho miedo. Y de repente mi amigo me decía, oye, ya viene. Y pues yo me entraba con más miedo, ¿no? Y entonces, volteaba a ver a mi novia y me acuerdo mucho que yo preguntaba, entonces, ¿qué hacemos? Porque ya viene. Y sí, la densidad era muy fuerte, hasta me acuerdo como que sentía como que empezaba como a temblar. Y de repente, lo que nunca se me va a olvidar es la respuesta, que fue, que me acuerdo que mi amigo me respondía, reírnos, Ríete, ¿no? ríete. Y en ese momento me acuerdo que nos atacamos de la risa en el sueño y toda esa densidad, toda esa oscuridad se convirtió en luz. De repente pude despertar tranquilamente, no tenía miedo, este, eh, y pues me sentía yo muy tranquilo, Fíjate. ¿no? Me acuerdo que después de eso pasó un tiempo y volví a soñar otra vez con el parque de diversiones. Pero lo que sí me acuerdo muy bien es que llegaba en la cueva, estaba a la entrada del parque de diversiones, digo, pasaba por la cueva como todas esas ocasiones que les platico que sí era como difícil llegar. Llegábamos a la entrada de la cueva, íbamos varias personas y yo ya no quería entrar. Yo decía, es algo que yo ya no necesito vivir dentro de mi vida. Y pues para mí la experiencia que me da es como muchas veces vivimos bajo el miedo. Y a veces ese miedo simplemente se puede destruir, transmutar de una forma muy fácil a través de la risa. Claro, ¿No? claro. Me recuerdas mucho a una frase que se dice en Gestalt y en varias de estas terapias de psicología transpersonal y demás, que dice, cuando sueñas que un monstruo te persigue, conviértete en el monstruo y el monstruo desaparece, ¿no? Claro. Entonces, es como este lenguaje que está en nuestra propia mente, esta sabiduría que está dentro de nosotros y que se trata de comunicar a través de sueños, ¿no? Existen muchos tipos, en este caso de Lenin, yo personalmente siento que fue una manera en cómo tu inconsciente te estaba dando la respuesta, que a lo mejor en ese momento de tu vida o en algunos momentos de tu vida te estabas tomando demasiado en serio algo y era la manera de decirte ríete y a través de la risa
vas a poder pasar eso que estás viviendo de una manera mucho más tranquila, porque al final es la propia mente la que estaba inventando y la que inventa los escenarios, ¿no? Claro. Entonces está muy interesante. A mí me recuerda también un sueño que tuve muy parecido, pero estaba yo en un callejón cerca de la primaria donde estudié, y ese callejón era muy famoso porque se decía que había una casa donde había muerto mucha gente a causa de brujerías y cosas por el estilo. Y en mi sueño, que fue ya mucho tiempo después de eso, soñé que estaba por entrar a ese callejón y, y adelante, o sea, se sentía una energía densa, oscura, o sea, era el mal, era el mismísimo mal The evil. encarnado en una energía. Y estaba yo así, sabía que yo tenía que cruzarlo porque no tenía alternativa, en mi sueño tenía yo que cruzar, y simplemente llegó, o sea, una voz me dijo: la fe no es algo que se tiene, es algo que se siente. ¡Wow! Aplausos, Entonces, estuvo bueno. Ajá. Y ya una vez que tenía ese conocimiento podía atravesar el callejón, pero todo el tiempo sintiendo esa energía malévola, pero al mismo tiempo con la confianza de que iba a cruzar al otro lado hasta que crucé, y en ese momento se acabó el sueño. Entonces sí fue así muy... Podemos repetir de nuevo, mi querido Ricardo, para todos los que nos están escuchando, esa frase de nuevo reveladora, ¿cómo fue? La fe no es algo que se tiene, porque estamos muy acostumbrados a decir tengo fe y yo tengo fe de esto y tengo, pero así fue, eso dice, la fe no es algo que se tiene, es algo que se siente. ¡Wow! Extraordinario, Entonces, obvio nunca se me olvidó, ¿no? Ese sueño es algo muy especial. ¿Usted, mi querido Alex? Bueno, más que sueño, yo quería platicarles una anécdota. No me pasó a mí, me contó una vez un amigo que lo invitó otro amigo a pasar, no sé si eran vacaciones, Semana Santa, algo así, al pueblo donde vivían sus familiares. No recuerdo el pueblo sinceramente, pero aquí lo interesante fue que una de las historias que cuentan siempre, ya saben, ahí afuerita en el fueguito, contando historias de miedo o algo, platicaba uno de los tíos o el abuelito de esta persona que en cierta época del año señaló un cerro que estaba, no sé, onda 1 kilómetro de distancia. Dice: mira, en ese cerrito, en ciertas épocas del año se aparece un fantasma al lado del árbol que está allá. Y ¿dónde? No, pues aquí el arbolito, el más alto, ahí se veía, ahí aparece un fantasma. Y nos da miedo, todo el mundo en el pueblo, que lo llegamos a ver, mejor ni salimos en esas épocas y todo. Ah, ok, se quedó así. Y resulta que este amigo, que acompañó a su amigo, ya no, al otro día ya no estaba. Simplemente dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Este cuate dónde se fue? ¿Qué onda? No supo de él en un tiempo, y después, lo extraño es que abajo donde había señalado el viejecito, donde estaba el árbol, la supuesta aparición, ya no había más que un agujero, y ahí estaba la pala que faltaba y un pico. Órale. Resulta que este cuate sabía que el oro desprende cierto gas venenoso. No me acuerdo, no les manejo ahorita el dato, pero lo voy a averiguar. O si no, los que saben, a lo mejor saben de qué estoy hablando. El oro, cuando está encerrado durante mucho tiempo, llega a generar un gas venenoso. Y es lumínico, suelta cierta luminosidad. Este cuate lo sabía. Y lo que dijo es, se quedó pensando cuando le contó esta historia: no hay ningún fantasma, lo que ella hizo es oro. Y pues creo que obviamente este cuate le va a estar pasando muy padre en alguna isla, en un paraíso tropical. Aquí la moraleja creo que es, todo el pueblo tenía miedo, pero él no. Dice que la verdad nos hará libres, y al darse cuenta de que tienes miedo, te estás perdiendo del oro. ¿No? Esa estuvo buena. Muy bueno. Ahora, vamos a empezar también a leer algunos de los... pues de las narraciones que nos han mandado, que han puesto aquí en los comentarios. Excelentes, sí, ¿no? Excelentes historias. Que la verdad todas están muy buenas, quisiéramos agarrar todas, vamos a poder agarrar solo algunas. Y vamos a compartirles una de quién es esta historia, a ver si alguien la tiene ahí a la mano. Bueno, de Natalia Paredes García. Natalia Paredes. Viendo. Hola, Natalia. Un saludote y un abrazo. Y a ver, platícanos, ¿qué nos cuenta en esta historia, Natalia? Pues bueno, aquí nos dice pues bueno, qué bueno que hablen de este tema. Justo hace 2 días me pasó esto de la sugestión de la mente. Para abreviar mi experiencia, estamos haciendo cuarentena en provincia, en la hacienda de mis abuelos, que colinda con una empresa minera. Era de tarde y había visto un video conspiranoico que me pareció interesante, y se lo comentó a mi mamá. Justo en medio del relato escuchamos como bombas en medio de los cerros
del valle. Esos estruendos fuertes y seguidos. Y pensé, ahora sí, el mundo se volvió loco, o para qué hablé de esto en voz alta. ¿Y qué era? Que estaban minando cerca y no nos avisaron. Un susto horrible, pero si pues la mente hace eso, sobre todo en estas épocas. Ya, saludos y gracias por compartir sus experiencias. Pues aquí tenemos El un poder de ejemplo, la mente. aquí vemos un ejemplo de cómo el poder de la mente cuando se sugestiona es bastante increíble. Que ese es uno de los asuntos, la mayoría de la gente no es consciente del poder que tiene la sugestión. La sugestión puede usarse para el bien y puede usarse para el mal. Entonces, hay casos extraordinarios de personas que han logrado pues hazañas maravillosas precisamente a través de la sugestión. Y también hay casos de personas que han llegado a enfermarse muy gravemente a través de la sugestión. Hay un experimento que algunas veces he platicado en los canales. Ahorita no recuerdo bien los nombres y demás porque me acuerdo de la esencia del experimento, pero lo puedes hacer, no te lo recomiendo, pero lo puedes hacer si quieres hacerlo como un científico loco. En una universidad se pusieron de acuerdo para ver el poder que existía en la sugestión, y entonces lo que hicieron fue que eligieron a una persona al azar, y esta persona que iba a su oficina se pusieron de acuerdo para que todos en la oficina le dijeran que se veía muy mal y que estaba muy enfermo. Entonces esta persona llegó como cualquier otro día a trabajar y empieza el de las copias, ¿no? Y le dice, oye, pues te ves mal, ¿por qué no mejor te regresas a descansar? Y él le dice, pero pues me siento bien, ¿no? Yo no me siento mal, estoy a toda moda, ¿no? Entonces en eso, más adelante otra persona de la oficina le dice, oye, te vio medio pálido, ¿por qué no mejor vas al doctor o que te revisen? Y a lo largo del día le empiezan a decir eso, y esta persona terminó con fiebre, con calentura, y terminó realmente enferma hasta que el día siguiente se le explicó que fue un experimento de autosugestión. Entonces ahí vemos cómo cuando la mente crea algo es pues muy fácil que todo el cuerpo empiece a reaccionar, porque la mente, digamos que es la parte que comanda toda esta parte física, ¿no? Por lo menos del cuerpo. El ejemplo que siempre digo que es el famoso ejemplo del limón, ¿no? Con el solo hecho de que imagines que estás exprimiendo un limón ahorita en tu boca, vas a empezar a salivar. Entonces, si con solamente imaginar ese limón estás haciendo que tus glándulas salivales empiecen a activarse, imagínate qué pasa cuando sientes miedo y cuando empiezas a sentir que todo se está acabando, pues estás produciendo esos fenómenos y esos efectos en tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo ven? Muy bien, yo quería agregar algo rápido. Cuando se descubrió el potencial que tiene la mente, surgió un experimento, igual no recuerdo el nombre del científico que lo hizo, pero lo propuso a un condenado a muerte. Él habló con el director de la cárcel y le explicó de qué se trataba el asunto. Y de todos modos dice, bueno, pues ok, vamos a llevarlo a cabo. Resulta que este científico habla con al reo, al que iba a morir, y le explicó que estaba la silla eléctrica, que estaba la inyección letal, y existe un nuevo método. Dice, mira, cualquiera de las otras dos está horrible, pero este que tenemos no te va a doler, no va a pasar nada, es una inyección que no va a evitar que te duela cualquier cosa, y simplemente te vas a desangrar, es un corte en las venas. Dice, bueno, pues elijo ese. Total que lo elige, le vendan los ojos, lo tienen en una silla sentado. Ah, sí, me contaste. Y resulta que le ponen una inyección para hacerle creer que no era más que agua. Resulta que con un cuchillo que no tenía filo, o simplemente puede ser hasta con la uña de un dedo, fingen que le cortan las venas. Y hay una manguerita muy pegada a su piel, bueno, imagínense que es por aquí, y estaba goteando. Abren un poquito una llavecita que empieza como un goteo, y después le van abriendo más rápido para que sintiera él que se estaba ya desangrando como ya en un chorro. Y luego poco a poco le van bajando otra vez a la llave y empieza otra vez a gotear. Cuando llega la última gota, el tipo se muere. Y murió. Y murió, efectivamente. Murió. Porque si la mente lo cree, el cuerpo lo cree, ¿no? Así, esa es otra frase así que recordemos. Si la mente lo cree, el cuerpo lo cree, ¿no? ¡Wow! Esa está buena. Ahora, de este tipo, antes de continuar, les voy a contar una también del estilo. Bueno, no, ni es del estilo, pero es un fenómeno paranormal que tuvo su explicación, pero la verdad es que fue muy divertida. Tengo unos amigos que por ahí les mando muchos saludos, el buen Adrián y Paco y hay varios cuates. Es cierto, dile la Y verdad. el buen Oscar. Y hace mucho estaba yo más chavo y de repente ellos sabían que a mí me gustan estos temas desde niño. Entonces fue hace como unos 15 años más o menos esto que les voy a contar.
había un edificio que se llamaba Edificio Conchita, ahí por La Viga, aquí en la Ciudad de México. Y en este edificio, lo habían ya era un edificio abandonado, ya tenía mucho tiempo abandonado. Entonces van por mí y me dicen, no, oye Iván, fíjate que hay unos ruidos bien raros en el edificio y pues no sé si te gustaría ir a ver qué onda, ¿no? Entonces voy con mi amigo que era y debe ser todavía muy escéptico, el buen Oscar, que le mando un saludo si me está viendo. Entramos al edificio, entramos al departamento que estaba muy oscuro y de repente pues empezamos a escuchar golpes, empiezo a oír un golpe por acá, otro golpe por otro lado. Entonces me empiezo a espantar, pero al mismo tiempo empiezo a tratar de pensarlo de manera lógica y digo, ok, pero pues si fuera una persona no podría estarse pasando de un lugar a otro tan rápido sin que yo lo viera. Y entonces empezó a aumentar, pero era mi sorpresa aún mayor porque mi amigo estaba realmente, eh, ¿cómo se puede decir? Como con cara de pensando, este Iván está muy estúpido. Y entonces realmente, ajá, estaba así como de a ver a qué hora acaban estos idiotas, ¿no? Entonces yo le decía, oye Oscar, pero fíjate, no tiene sentido porque está el sonido acá, está el sonido allá. Y en eso, ¡pam! Así ruido en un closet que teníamos al lado. Entonces me espanto más. Nos salimos, ¿no? Y le digo, a ti no te espanta nada, así no tienes nada de miedo. Y él me dijo, pues sí siento un poquito, me dijo, pero es lógico, me dice, es obvio que estos te están haciendo una broma y están, pues jugándote la broma, ¿no? Y se están escondiendo. Total que volvimos a entrar, vuelve a pasar lo mismo, abríamos la puerta del closet y no se veía nadie, seguían haciendo ruidos en una ventana así fuertísimo. Hasta que ya me puse a hacer ahí unos movimientos y una especie como de ritual que me sé. Y en eso pues empiezo a oír cómo se empiezan a atacar de la risa, ¿no? Entonces salen del closet. Y eran como 4 amigos que entre todos se habían puesto de acuerdo para espantarme, ¿no? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de cómo con la sugestión, o sea, yo realmente empecé a creer que estaba sucediendo algo extraño. Y cuando realmente abrí el closet, pues según yo no había nadie, pero ahora como ya estaba tan sugestionado de la circunstancia, no podía analizarlo realmente fríamente. Entonces, si realmente hubiera querido buscar en el closet, pues me hubiera metido a ver y hubiera visto a alguien adentro, ¿no? Pero era tal el miedo que mi mente empezó a sugestionarse y empecé a creer que era totalmente real. Entonces, por eso siempre les decimos que cuando vivan una experiencia paranormal, siempre intenten darle toda la explicación lógica posible y solo después de darle toda la explicación lógica, si no llega la explicación, entonces sí poder creer que existen otras cosas para que no se los chamaqueen, así se dice aquí en México, como a mí, y les hagan pasar un susto muy divertido, ¿no? Pero como la vez que contó el programa pasado Richard, ¿no? Que por hacer una broma con lo de la Ouija, ahí sí para mí, ¿qué pasó? Lo de los libros. Lo de los libros. Sí, claro. Que eso también pasó. Había una casa muy, muy, muy antigua, allá por Toluca, y entonces fui y tenía unos primos, que también si me están viendo les mando saludos, el buen Pancho y Fabián. Y entonces ellos me dicen que había fantasmas en ese lugar. Y sí, tenía mucha fama de tener fantasmas ese lugar. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y lo que querían era espantarme en la noche para que pues yo tuviera mucho miedo, ¿no? La verdad es que me quedé bien dormido y nunca me enteré de que me querían espantar, pero ellos toda la noche no durmieron porque los estuvieron espantando horrible. Escuchaban cadenas que se movían a través de la casa, ruidos que nunca tuvieron explicación, y en esa casa sí había fenómenos paranormales, pero pues yo me quedé muy rico, dormidito y ni me enteré, ¿no? Entonces, pues sí, es cuando el engañador sale engañado, ¿no? Sale truqueado, ¿no? Que eso es... Se llama karma. Se llama karma. ¿Tenemos alguna otra historia de...? Bueno, también así que algo que sí tiene explicación. También en una casa vieja, no sé si les ha tocado la oportunidad de ver que hay casas que tienen duela, que tienen como un sótano pequeño falso, sobre todo en las partes donde hay mucha salitre. Sí. Y ese sótano falso se hace para evitar, y tiene respiraciones alrededor de la casa, para que todo el tiempo entre con aire y no genere tanta humedad y tanta salitre. Aquí el asunto es que una casa de estas viejas, resulta que también los amigos decían, oye, es que mi casa espantan y que espantan. Ya habían mandado al cura que bendijera la casa y todo el asunto, y seguía. Pero nada más eran también en ciertas épocas del año, no todo el tiempo. Hasta que una vez alguien, algún conocido, estaba en una reunión y de repente empiezan a oír, era como si hubiera pasos en el piso. Y agarra y se queda pensando, a ver, no, yo soy muy escéptico, esto tiene una solución, a ver. Y fue siguiendo hasta donde se escuchaba el agujero. Bueno, hizo que levantaran la duela, aquí está la explicación. Había abajo de la duela, había una raíz, y cuando hacía mucho aire, se llegaba a mover de un árbol que estaba, creo que en el jardín o en la calle, cada que se golpeteaba la raíz, se movía el árbol y pegaba.
Y ahí fue. Ese era su fantasma. Ahora, ahí les van dos, uno que está igual chistoso y otro que ya para entrar a los inexplicables, ¿no? Este también le sucedió a un amigo, que por ahí le mando saludos, el buen Yank. Él estaba en su casa, tranquilo, en la noche, y de repente estaba así acostadito y empieza a escuchar así, ¿no? ¿No? Entonces él así tranquilo se queda pensando, ¿no? Dice, ¿qué onda, no? ¿Serán las drogas? No, entonces queda así como pensando, ¿no? Ya algo pasó, ¿no? Que ya me estoy alucinando, ¿qué onda? Ya, se vuelve a acostar y otra vez, ¿no? Entonces ya se para, empieza a voltear, así empieza a buscar de dónde viene el ruido. Cuando se para así, no hay nada de ruido. Ya apaga la luz después de otro rato, se vuelve a acostar y otra vez. ¿No? En eso ya me habla por teléfono, ¿no? Ya me manda un mensaje, me dice, oye, Iván, fíjate que está pasando algo bien raro, no te encuentro explicación. Y él es una persona que también creo que sigue siendo muy escéptica, entonces para mí fue interesante que él se espantara, ¿no? Y entonces ya le dije, bueno, pues ahí me cuentas qué pasa, ¿no? Entonces él siguió ahí tratando de buscar qué provocaba el ruido, hasta que ya, el ruido era cada vez más fuerte y seguía yéndose, ¿no? Llegó un punto donde ya hasta él empezó a meditar y así a pedirle a los budas, porque él es, su mamá es budista, y entonces empezó como a pensar cómo hacerle alguna oración, algo. Cuando de repente voltea, ¿no? Y estaba un ventilador prendido y era una hojita que estaba pegada del ventilador y con el aire decía, ¿no? Entonces ya lo quitó. Y ese fue el susto de su vida, ¿no? Ahora, esa es una. Ahora, para que inspirar a mis amigos, hay cosas que sí tienen una explicación, pero que son explicaciones ya más profundas, que no se pueden explicar a través de la ciencia común y corriente. Un caso que les decía es, por ejemplo, mi mamá. Ella tenía un Volkswagen, un blanco, el famoso bocho blanco. Lo estacionó en el retorno ahí de la casa, se fue a acostar normal. Y más o menos como a los 20 minutos que se quedó dormida, soñó cómo llegaba una persona, abría el carro y se lo robaba. En eso se despierta, no le hace caso al sueño, dice qué sueño tan raro. Se va a hacer un cafecito, está así, hasta que de repente dice, ¿y si me robaron el carro? Entonces sale y cuando abre el carro ya no estaba, se lo habían robado, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo de cómo pues el ser o la mente lo sabía, o no sé qué explicaciones tendrían ustedes, compañeros. Pues es como clarividencia, ¿no? También. Sí, claro. Esas facultades. Está cañón, ¿no? Está cañón de ver algunas cosas así, claro. Sí, sí, cómo no. Que aquí igual tiene diferentes explicaciones. Una pudiera ser esta parte de la clarividencia. Podremos decir que el espíritu, el alma, tiene cierta comunicación y que nosotros no le hacemos caso, ¿no? En algunas circunstancias. Y que nos trata de mandar mensajes para que nosotros, pues, como quien dice, nos apliquemos. Pero otra explicación también es que nuestro subconsciente pues lo sabe todo, lo conoce todo, lo comprende todo y tiene muchísima memoria, demasiada. Entonces pudiera ser que en algunos casos, por ejemplo en este de mi mamá, cuando estaba ya dormida, accedió al subconsciente también porque estamos conectados del ratero, y eso fue lo que provocó que tuviera esa visión y tampoco le hizo caso, ¿no? Pudiera ser esas dos explicaciones, ¿no? Sí, sí. Pero hay varias así de sueños premonitorios, ¿no? Ustedes tienen otras. Pues mira, yo lo que entiendo, yo lo que he podido ver o lo que a mí me vibra es aquí la cuestión de que creo que todos los sueños pudieran ser viajes astrales, o por lo menos está uno conectado con la pineal. Sabemos que no cuando baja la producción de monoaminoxidasa, se permite que cuando baja esa producción se abra la glándula pineal, y más que cuando está uno dormido. Sí, cuando está dormido, acuérdate que segregamos de DMT. Sí, DMT, exactamente. Entonces puede ser que o sea un viaje astral o tu pineal está alerta y obviamente sabemos todo, claro, todo lo que pasa. No recordamos mucho de nuestros sueños porque ya interviene también un proceso mental en el cual ya nos permite acordarnos de todos los sueños todo el tiempo, todo el día y de todos los detalles, ¿no? Exacto. Podría ser, pero de que tu mamá estaba viendo, lo estaba viendo. Sí. También tengo otro que de un amigo que se llama Armando, también le mando saludos. Es muy simple, estaba igual, llegó de la escuela, se durmió un ratito y en el sueño bajaba. Su mamá llegaba y le decía, oye, mijo, ya llegué, traje pozole y te pedí uno vegetariano, porque mi amigo es vegetariano. Te pedí uno vegetariano porque sé que tú no comes pozole, aquí está. Y le empezó a platicar de en la tienda pasó esto y esto y bla, bla, bla. Ya mi amigo se despierta, baja las escaleras, entra la mamá y le dice que compró pozole vegetariano y le dice las mismas palabras, ¿no? En el caso de mi amigo,
él vivió varias experiencias así paranormales. Tengo una buenísima que la vamos a dejar para otro programa, pero así de veras esa está buenísima. De una vez. Pero en el caso de mi amigo sí creo que tuvo que ver mucho porque en esa época de su vida él era vamos a llamarle psiconauta. Entonces sí utilizó algunas sustancias como para hacer sus propios experimentos, ¿no? Sustancias que podríamos llamar alucinógenas. Pero siento que sí, el cerebro llegó a ciertos niveles que le permitió vivir este tipo de experiencias que podríamos llamar paranormales, pero que en realidad pues no hay nada paranormal, ¿no? Son experiencias normales, pero que debido a a cómo hemos sido educados y como se nos ha enseñado, las vemos como algo extraño cuando para otras culturas es algo completamente normal. Inclusive hay una tribu, ahorita no recuerdo el nombre, hay una tribu que me parece que es de África, y en esta tribu los sueños son tan reales como la vida real. Entonces, si en el sueño, por ejemplo, yo sueño que un vecino me robó, al día siguiente tengo que decirle a mi amigo que me robó y que me siento muy mal, y el vecino lo que hace es que me pide una disculpa por lo que hizo, ¿no? Entonces, a ese grado es el poder que tienen los sueños y cómo podemos elegir verlos de otra manera o podemos seguirlos viendo como simplemente alucinaciones físico-químicas de nuestro cerebro, ¿no? Claro, y de hecho también me acuerdo mucho que en las enseñanzas de Don Juan, pues nuestros ancestros, los toltecas, sabían que había un arte de hacer, que es el de vivir, sueño. y el arte de ensoñar, Sí, que es el arte de meterte a tus sueños, pero ya de una forma consciente, sí. ¿no? Normalmente lo que pasa es que tú eres inconsciente y simplemente sabes que estás soñando y ahí lo dejas en el inconsciente, o sea, Sí. no eres capaz de meterte al sueño y transformarlo o hacer cosas como lo haces aquí en la realidad. Sí, muy cierto. Sí, Y sí. inclusive todavía más fuerte. También en las enseñanzas de Don Juan se aborda que nosotros, o sea, esta realidad que conocemos ahorita como la vigilia, somos el sueño de nuestro ser cuántico o nuestro ser energético, ¿Del doble? que ahorita está durmiendo en este sentido, ¿no? Del doble que ahorita está durmiendo, y cuando nosotros nos vamos a dormir, entonces despierta y nosotros lo soñamos a este cuerpo, ¿no? Sí. Soñamos todo lo que está, pero que ambos son realidades Claro. diferentes, en diferentes planos. También tú tenías una, ¿no, Richard? Que nos querías contar una anécdota así de algún sueño o algo así. Pues es que me han pasado cosas bien. Cuéntenos, locas. compártenos una, Richard. Por ejemplo, de algo así paranormal, también ahí en la casa de ustedes, era en madrugada, pues de repente, entre un estado de despierto o dormido, yo sentí que algo estaba en la piecera, en la parte de enfrente de la cama, y no podía levantarme. No era como la sensación de cuando dicen que Se se te te sube sube el el muerto, muerto. que es algo que te oprime y así, sino era algo que estaba adelante en mi cama. Yo volteo hacia allá, hacia mis pies, y veo una figura negra, como enorme, como hecha como de humo, y nada más veo dos luces así amarillas, como si fueran los ojos, era como un espectro o algo así. Y lo único que me dijo, desde ahí escuché bien clarito que me dijo: levántate o te mueres. Órale. Entonces yo hice todo el esfuerzo posible por levantarme, y ya sabes, ¿no? El esfuerzo con el abdomen y acá. Y yo sabía que si no lo hacía, efectivamente me iba a pelar ahí, A ¿no? cargar el Me iba a quedar payaso. ahí. Ajá. Entonces ya me levanté. Cuando me levanté pude respirar ya bien, y ya en ese momento se disipó la experiencia, ¿no? Ajá. Órale. Entonces, no sé, yo creo que fue un evento más con una entidad energética que con un fantasma, Sí. o algo así. Ahora, pero- en ese momento de tu vida no hubiera coincidido como también un mensaje simbólico de que te despertaras en tu vida, en lo que estabas haciendo. Completamente. No, y de hecho estaba trabajando mucho con ensueño en ese tiempo. Muy clavado con ensueño. Entonces sería un arconte bueno. Pues estuvo muy rudo, Master Alex. Vamos a cortar la transmisión. Órale, estuvo buena esa, Sí, Ricardo. estuvo. Es que dicen que los describen los que han visto a los arcontes, que son como sombras negras, pero con más que estén a los ojos rojos. A lo mejor los ojos amarillos son los buenos. ¿no? Es que estaba Los del crudo. Jedi Pues son no Estaba los sé, crudo. pero el reto fue muy claro en ese momento, ¿no? claro. Levántate o te mueres. Despierta. También hablando de... Algún día vamos a centrarnos en hablar de la toltequidad y de cosas que conocemos y que nos han pasado. Tengo una también así, como Es que, tan rápida. ya nada más, perdón, para... Sí. Muchas cosas que tienen que ver con lo energético, con puramente el manejo de la energía y cómo fluye la energía,
se asocian con eventos de fantasmas paranormales que son otra cosa muy diferente. Sí. O sea, sí sabemos que lo paranormal o ciertas entidades son más una cuestión energética que en sí como fantasmas de personas o rollos así, ¿no? O sea, estamos hablando de cuestiones más de la energía para que no se confunda. Sí, Esa totalmente. parte que es otra cosa. Yo quería comentarles algo así muy rápido, que también tiene que ver con los sueños. Y yo me acuerdo mucho que hubo un tiempo que simplemente lo que yo hacía era irme a dormir y ya, hasta ahí. O sea, como que no entendía que muchas veces también cuando vas a dormir, pues también necesitas como estar tranquilo, Claro. ¿no? A lo mejor hasta meditar, o hacer un rezo, lo que tú quieras. Y entonces yo me iba a dormir y de repente pues sientes como que tienes sueños muy raros, ¿no? Y también tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo cada uno, porque yo también me acuerdo que estaba haciendo un trabajo ahí, algunas cosas que estaba trabajando ahí interiormente, pero me acuerdo mucho que de repente empecé a sentir que, pues así como te vas a dormir de forma, digamos, inconsciente, pues también tú generas lo que a veces puedes soñar. Claro. Yo me acuerdo que muchas veces dentro de eso decía, bueno, así como puedes estar generando estos sueños tan, pues podemos decirle, pues no buenos, ¿no? Como para ti, como a lo mejor un poquito de miedo, pues también puedes generar en ese mismo momento otro tipo de cosas. Y me acuerdo decía, ¿por qué no empiezas a soñar en ese momento que yo sentía que a lo mejor como de que empezaba como con miedo? Yo decía, ¿por qué no empiezas a soñar cosas así? Cada quien puede soñar lo que quiera, pero algo que te represente. En ese momento para mí eran los ángeles. Entonces yo decía, ¿por qué así como estoy creando este miedo, por qué no empiezo a soñar en ángeles? Y créanme que en ese momento empezaban a cambiar muchas cosas. Claro. Yo empezaba a sentir mis sueños más limpios, más tranquilos. Claro. ¿No? Sí. Fíjate, sobre esa línea, yo cuando era muy chiquito, chavillo, podría decirse que era, como decimos aquí en México, un niño muy fresita, ¿no? Muy fresa. Entonces, era. Y entonces, Ahora es metalero. Ahora es metalero. entonces cuando crecí, pues sí, me empezó a gustar mucho el rock, la música pesada y de todo tipo de música. Pero fíjate que antes de que pasara esta transformación a que me gustara la música que llaman pesada, yo tenía muchísimas pesadillas, así horribles. Era muy común que yo soñara con demonios y cosas muy oscuras. Y sueños también premonitorios y también como de apocalipsis y cosas así, que también coinciden con cosas que yo vivía en mi infancia. Pero fíjense de hecho, en tu libro mencionas varias cosas que ocurrieron así. Entonces hagan de cuenta que lo que me pasó, que me di cuenta, y esto es como un consejo, es lo que a mí me sirvió, es que cuando empezaba a tener estos sueños negativos o de cosas oscuras, lo que hacía es que me ponía a escuchar música pesada, ¿no? A sentirla, así a rockear, como quien dice, a mover la mata, como dicen, a prenderme, y mágicamente dejaban de suceder. Y también cuando sucedían y no tenía yo ánimo de escuchar esa música, lo que hacía es que me ponía a dibujar chamucos y cosas así como negativas. A mí me gustaba dibujar chamucos. Y cuando lo hacía, mágicamente desaparecía. Entonces también siento que era una manera, en mi caso, en donde mi subconsciente me estaba avisando que era momento como de depurarlo, como de sacar a lo mejor emociones negativas que en mi caso me guardo, que yo tiendo a casi nunca explotar. Entonces me guardo esas emociones y se quedaban en mí. Y entonces era una manera en cómo podía transmutarlas a través del arte, o a través de escuchar música, o a través de algo que representara ese movimiento como de acción, o de violencia, o de movimiento, o de fuerza, pero positiva, ¿no? Y entonces curiosamente pues se transmutaban y se iban, ¿no? Y esto nos recuerda otra vez pues siempre la búsqueda del equilibrio, ¿no? En todo, en nuestros actos, en nuestra forma de sentir, pues siempre el equilibrio ahí presente, ¿no? Sí, o sea que van a llegar un montón de cosas del entorno que van a querer infundirnos miedo, ¿no? Que van a querer meternos miedo de una u otra forma. La comunicación, muchos programas, hay libros, o sea, no es que no se valga sentir miedo, también venimos a eso, ¿no? También venimos a experimentarlo, pero venimos a superarlo, y venimos a comprender su función y nuestra historia. Totalmente, Richard, y es un tema bastante complejo que no nos va a dar tiempo de hacerlo en esa transmisión. Probablemente hagamos un especial también de eso que tiene que ver con la sombra, ¿no? Entonces, la sombra es esta parte de nuestro propio inconsciente en donde se encuentran todas esas cosas que no reconocemos o que no queremos ver de nosotros mismos. Cuando esa sombra no se trabaja, la sombra se manifiesta, y se manifiesta a través de precisamente sueños, a través de paranoias, a través de pensamientos, y hasta eventos y eventos, porque también hay una sombra colectiva.
Y esta sombra colectiva también se puede activar. En esta sombra colectiva es donde caen, existen por ejemplo los odios racistas o los odios culturales o los odios políticos de todo tipo, porque es el mismo inconsciente colectivo que se está manifestando hacia afuera. Y como es una energía que forzosamente tiene que salir, no se puede quedar adentro, porque la mente siempre va a buscar todo, siempre va a buscar el equilibrio. Entonces las personas caemos, por ejemplo, en paranoias internacionales, ¿no? A nivel global, en donde pues podemos exacerbar cosas que están sucediendo como y verlas. Cierto virus que quién sabe cómo se llama, Sí. no recuerdo cómo se llama. Que eso no significa que no exista, esto no significa que no sea una realidad, pero sí es una herramienta que puede ser usada para nuestra sombra, para nuestro consciente colectivo, para poder sacar toda esta frustración y todas estas cosas, atacando a los demás, ¿no? Dividiéndonos entre nosotros, los que sí hacen caso, los que no hacen caso, el gobierno que nos está engañando, el gobierno que no le importa, el apocalipsis y ahora vienen los demonios, o sea, todas esas cosas es también nuestro propio inconsciente colectivo, la propia sombra que está surgiendo. Pero como les digo, es un tema bastante profundo, sí lo vamos a abordar, pero vamos a hacer un tema que hable específicamente pues de la sombra, ¿no? Sí, claro. Yo quería, agregarles un poquito, regresando un poquito a lo de los sueños. Me han hecho alguna vez esta pregunta, digo, oye, Alex, fíjate que ¿cómo le hago? Porque yo sabía que estaba soñando algo súper importante, me estaban dando una información muy buena, pero me despierto y no la puedo recordar. Les quiero contar que a mí me pasó algo, si les sirve, adelante también, creo que yo me quedo muy claro después de esto. En otro sueño me dicen, bueno, ¿para qué quieres? ¿Sabe? Porque llegué a preguntar, bueno, ¿por qué tengo que recordar? Por favor, pido recordar mis sueños. Les he dicho que cuando uno quiera soñar, pidan recordar sus sueños y entenderles. Que a veces no son muy específicos, bueno, yo los empecé a recordar, pero lo extraño es que no les entendía. Dicen, bueno, ahora por favor, ahora quiero entenderles. Entonces se vuelve más sencillo. Hasta que, creo que tanto insistí, en que de plano una voz me agarra y me dice, bueno, ¿para qué quieres entenderlo? Aquí se te está dando la información que se requiere en tu día a día para esta vida. Y lo vas a recordar o no, no importa. La información o la sanación o lo que se te dio, ahí está, la vas a ocupar. Si es algo muy importante que necesites recordarlo, te lo vamos a hacer saber o lo vas a saber. Punto. Entonces te los paso como tip, a lo mejor les sirve, porque luego sí es medio frustrante. Es bien poderoso aprender a trabajar con los sueños. Y recordarlos también, recordarlos, el hacer tu diario de los sueños, ¿no? Así como hay un diario del día, también es recomendable que siempre que te despiertas tener una libretita y anotar, ¿no? Todo lo que parezca irrelevante, bien bueno. Son mapas, ¿verdad que sí? Porque si te metes más en estos temas vas a descubrir que hay una delgada línea, si no es que no existe esta diferencia entre el mundo de los sueños y tu vida común y corriente. Hay como una especie de guión, de continuidad, pero bueno, eso ya es temas más escabrosos. De hecho, por ahí también hay una teoría que dicen que en los sueños que soñamos, cuando vamos a dormir, son un tipo de sueño que está hecho para tener continuidad cuando sea necesario. Sí. Pero que este sueño, que esta vida, es el sueño recurrente, es un sueño recurrente así completamente, y que por eso recordamos todo lo que nos pasa, tejemos nuestras historias, etcétera. Claro, y algo es un sueño recurrente. Sí, y algo importante es que muchas veces cuando tienes un sueño que a lo mejor te da miedo, lo dejas ahí en el sueño que como nada más simplemente fue un sueño que estuvo muy de terror y a lo mejor lo cuentas, pero no te das cuenta que ese sueño te está diciendo algo de tu vida aquí. Es una clave. Es una clave, o sea, y pero ahí también decirles, porque eso es importante, que no existe, y aquí creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo, no puede existir un glosario, no crean que funciona así, de que, si sueño un salero significa tal cosa, si sueño una servilleta, eso desde nuestra perspectiva no existe. Porque cada historia, cada sueño es personal, es individual. Entonces, si quieres saber lo que significa tu sueño, solamente tú, a través a lo mejor de un proceso de espejo con alguna persona o a través de una introspección, puedes saberlo. Pero eso de buscar el significado de los sueños en un librito o en un glosario, ten cuidado. Ni gasten en comprarse, sinceramente. Pues de esta parte ya vamos a dar por terminada esta transmisión de los códigos, no sin antes... Yo nada más quiero decirles, ¿eres el soñador o eres el soñado? Estuvo bueno, soñador. Sí, el soñador. No sin antes también terminar la transmisión saludando de manera muy grandota a nuestro querido Naje, que otra vez no pudo venir porque anda malón. Está acá nomás que no salió. Entonces le mandamos un saludo muy grande, esperando que pronto se recupere, y no se preocupen porque Don Naje sigue con nosotros y va a salir, esperemos, en el próximo programa. Así que mandándole un abrazo grandotote.
No, ¿Y algo ¿del que otro? quieran agregar? Ya, no sé, otro. Yo ya. Ujú. No. No, todo Al muy siguiente. claro. Para el siguiente, Sí, bueno, para hacer la explicados, democión. Sí. Se van a enojar. Sí, entonces- los comentarios. Van a decir, no, espérense. Entonces en el siguiente podríamos leer, yo creo que más, Sí, claro. más comentarios Sí. de la gente que nos está escribiendo, porque por cierto nos están escribiendo comentarios muy interesantes, ahí los hemos Hay unos estado leyendo, buenísimos. algunas historias así buenísimas, entonces Sí. yo creo que para el siguiente vamos a dejar ahí Tres. varias historias, unas Bueno, tres Vamos a historias. contar 3 de los Las comentarios. 3 Bueno, mejores historias del... Bueno, la verdad es que no tenemos material. Denos, ¿no? No, su material sobra, pero pues bueno, creo que creemos Una también chamba. que es algo muy bonito poder hacer este ejercicio de mantenernos comunicados con todos ustedes y ustedes con nosotros. Así que pues bueno, muchísimas gracias. Yo nos quiero comentarles de lo que mencionabas del equilibrio, pues creo que es un muy buen momento para esto, para buscar el equilibrio, ¿no? Estamos escuchando pues muchas noticias y si no mantenemos un equilibrio nos podemos ir hacia alguna de las dos balanzas, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante en este momento como seres humanos mantenernos en esa parte, en el equilibrio, en el centro del ciclón, como se dice, ¿no? Sí. Ya Sí, no muy busquen cierto. información. Ya no van a encontrar nada más. Quítense el miedo. Ya estuvo. Y como siempre decimos, pues el equilibrio, ¿no? O sea, seguir las indicaciones, cuidarse, protegerse, pero no caer en los dos extremos, ¿no? Ni tomármelo todo con una paranoia terrible y no querer ni siquiera salir a la tienda, ni tampoco caer en el otro donde no me importa, no pasa nada y pues voy a hacer mi vida común y corriente, pues no, sino un equilibrio. Como siempre, todo es un equilibrio. Como siempre, meditar sirve muchísimo. Estar tranquilo, tener mucho cariño con la gente con la que estamos compartiendo nuestros espacios. El rezo también es muy importante, ¿no? También tu intención hacia el Tu universo. intención, tu oración. Así que pues les mando un saludo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Su amigo Iván Donaldson. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Alejandro Yaujecatl de Conciencia en Amor Sagrado. Y le quiero recordar desde la meditación, la mega meditación. Ah, sí. Que va a haber el 4 4 de abril a 4, horario sí. de México, 8:45 de la noche. Ahí ustedes saquen su diferencia de horarios para vamos a estar conectados en una meditación todos. Así es. Mucha luz. Bueno, Y ahí se ve en el espejo. ¿Y qué falta? Que nada no está donaje. Que viva ¡Viva el el amor. amor! Victoria de la luz. Nos vemos pronto.